la víspera de Año Nuevo de 1985, una mujer de 23 años desapareció después de celebrar con amigos en un bar de Florida. Horas después, su cuerpo fue encontrado al costado de la carretera, brutalmente golpeado y abandonado como basura. El caso conmocionó a la pequeña ciudad de Pensacola, pero a pesar de la evidencia, no se realizaron arrestos. El asesino parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Durante 35 años, vivió libre, pensando que nunca lo atraparían, pero una nueva tecnología lo cambiaría todo. ¿Qué descubrió la policía décadas después? ¿Cómo un simple cigarrillo tirado a la basura pudo haber llevado a la verdad? ¿Y por qué? Incluso habiéndose revelado la identidad del asesino, muchos todavía sienten que no se ha hecho justicia. Hoy, conocerás los detalles de un caso que muestra cómo un solo error puede cambiarlo todo, incluso después de tanto tiempo. Pero antes de contarte esta historia, asegúrate de estar suscrito al canal para que no te pierdas los mejores videos de crímenes reales. Era el cambio de año, del año 1984 al año 1985, mientras los fuegos artificiales explotaban en el cielo y miles de personas celebraban el comienzo de un nuevo ciclo. Tanya McKinley sonreía entre amigos y familiares en un concurrido bar en Pensacola, Florida. A sus 23 años, llena de planes y con un niño pequeño en casa, parecía tener toda la vida por delante. Se suponía que esa noche sería otro recuerdo feliz, pero se convertiría en el último capítulo de su historia. Tanya era conocida por su carisma y por estar siempre rodeada de gente. Madre dedicada, hija presente y amiga leal, irradiaba una alegría contagiosa a todos los que la rodeaban. Así que, cuando no regresó a casa esa noche, la preocupación rápidamente se extendió entre quienes la conocían. A las 3 de la mañana, apenas horas después de su último avistamiento, una mujer conducía con su hija por una carretera mal iluminada cuando vio lo que parecía ser un maniquí tendido al costado de la carretera. La imagen, extrañamente fuera de lugar, la incomodó. A medida que se acercaba, la verdad la paralizó. El maniquí era, de hecho, el cuerpo sin vida de Tanya McKinley. La brutalidad de la escena conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Con el vestido levantado, las medias bajadas y un trapo ensangrentado tirado cerca, marcas evidentes de agresión sexual y claros signos de que había sido golpeada y estrangulada. ¿Cómo pudo alguien hacer esto? ¿Y por qué? El dolor se extendió como una sombra por toda la comunidad. El miedo creció, y para la familia de Tanya comenzaba una larga y agonizante espera por respuestas. Una espera que durante 35 años parecía no tener fin. Pero ¿qué encontró exactamente la policía en esa escena? ¿Y por qué, a pesar de tantas pistas visibles, no se detuvo a nadie en ese momento? En la noche del 31 de diciembre de 1984, Tanya McKinley salió a celebrar la víspera de Año Nuevo en Daryl's Bar and Grill, un lugar popular en Pensacola. Acompañada de su prima y algunos amigos, se la vio bailando, bebiendo y divirtiéndose en un ambiente festivo, como tantos otros esa noche. Los testigos informaron que ella parecía feliz y no mostraba signos de preocupación, pero alrededor de la 1:30 de la mañana, Tanya desapareció. Horas más tarde, a las 3 de la madrugada, el hallazgo de su cuerpo cambió por completo el curso de aquella Nochevieja. Fue encontrada en una zona apartada en Peacock Drive, cerca de una clínica veterinaria. El lugar, desierto y silencioso, no era compatible con el entorno donde fue vista por última vez. La evidencia más fuerte fue que había sido asesinada en otro lugar y que su cuerpo había sido desechado allí. La escena era inquietante. El vestido de Tanya estaba subido y sus medias estaban bajadas. Cerca del cuerpo, los peritos encontraron una tela azul con manchas de sangre, así como mechones de cabello humano y pelo de perro. La autopsia confirmó lo que la policía ya sospechaba. Tanya había sido golpeada con un objeto contundente y luego estrangulada. También había signos consistentes de abuso sexual. Desde el principio, los investigadores enfrentaron obstáculos. El primer sospechoso fue el exnovio de Tanya, Tim, con quien tenía antecedentes de conflicto, pero el cabello encontrado en la escena no coincidía con el suyo. Otro hombre que atrajo la atención de la policía fue Kurt, un camarero que estaba en el mismo bar esa noche. No tenía una coartada sólida,
pero su tipo de sangre no coincidía con la evidencia dejada en la escena del crimen. Sin sospechosos directos, sin testigos y con una tecnología forense aún bastante limitada, el caso quedó estancado. La familia de Tanya, sumida en el dolor, vio pasar los años sin respuestas concretas. Lo más cruel de todo fue el impacto en el hijo de Tanya, que tenía apenas 18 meses cuando perdió a su madre. Para ahorrarle dolor, lo criaron para creer que ella había muerto en un accidente automovilístico durante casi una década. Esta fue la única versión que conoció, hasta que a los 14 años encontró una carta guardada por su padre. En él, el hombre pidió ayuda a un programa de televisión para intentar resolver el asesinato. La verdad finalmente revelada cayó como una bomba en la vida del niño y reavivó el sentimiento de injusticia que había perseguido durante mucho tiempo a esa familia. En 2015, con nuevas técnicas de análisis genético disponibles, el caso se reabrió oficialmente. Los investigadores revisaron el material biológico recolectado en 1985, tratando de extraer algo que finalmente pudiera conducir a un nombre. Pero una vez más, las pruebas tradicionales no apuntaron a nadie conocido. La frustración se repitió. Fue como si el asesino hubiera sido tragado por el tiempo, pero detrás del escenario se acercaba una nueva esperanza. Un método todavía reciente comenzaba a revolucionar la resolución de casos antiguos: la genealogía forense, una técnica que no dependía de criminales registrados en bases de datos, sino de vínculos genéticos con parientes lejanos, y dentro de unos años acercaría a los investigadores a la verdad más que nunca. ¿Quién fue el verdadero asesino de Tanya? ¿Y cómo podría la ciencia desentrañar un misterio que se ha mantenido oculto durante más de 3 décadas? Durante décadas, la investigación del asesinato de Tanya McKinley permaneció en un doloroso limbo. Los detectives revisaron una y otra vez la evidencia física recolectada en 1985, la tela azul ensangrentada, los mechones de cabello, el pelo del perro, las heridas en el cuerpo de la víctima, pero nada condujo a un sospechoso definitivo. La falta de cámaras de seguridad, registros digitales o pruebas de ADN confiables en ese momento hicieron que el trabajo fuera casi imposible. La comunidad de Pensacola, que inicialmente quedó conmocionada, vio el caso caer en el olvido. Solo la familia y algunos investigadores continuaron presionando para que se haga justicia. Con cada cumpleaños de Tanya, con cada nochevieja que pasaba, la ausencia se sentía con más fuerza. Todavía no hay arrestos, ninguna respuesta, solo silencio. Nos anos 2000, com o avanço da tecnologia, os peritos conseguiram extrair DNA viável do material coletado na cena do crime. O perfil genético foi inserido em bancos de dados do FBI, como o CODIS, mas nenhum criminoso registrado apresentava correspondência. O assassino continuava nas sombras. Mesmo com a evolução da ciência forense, as limitações persistiam. Os exames de DNA exigiam uma correspondência direta com alguém que já tivesse sido preso ou acusado formalmente. Se o assassino jamais tivesse sido fichado, seu nome simplesmente não apareceria. E foi exatamente isso que aconteceu. O DNA de Tanya não combinava com nenhum registro. E mais uma vez, o caso esfriou. Foi só em 2015 que uma nova frente de investigação ganhou força. Com a popularização dos testes genéticos caseiros, como os oferecidos por empresas como 23andMe e Ancestry DNA, surgiu uma possibilidade até então impensável: rastrear familiares distantes de suspeitos através da genealogia forense. A ideia era simples, mas revolucionária. Se o assassino tivesse algum parente que fizesse um teste de DNA e disponibilizasse os dados publicamente, ele poderia ser rastreado, mesmo sem nunca ter sido preso. Em 2018, com o auxílio da empresa Parabon Nanolabs, especializada nesse tipo de análise, o Departamento de Polícia de Pensacola decidiu tentar essa nova abordagem. O perfil genético obtido da cena do crime foi carregado em bancos de dados de genealogia aberta. Era um tiro no escuro, mas era o único tiro que restava. Meses se passaram até que um traço genético parcial foi detectado. A partir dele, uma árvore genealógica foi sendo construída com base em ligações remotas, muitas vezes de primos de 4º ou 5º grau. O trabalho era meticuloso.
Os especialistas cruzavam sobrenomes, localidades e registros civis em busca de um fio condutor. Así surgió el nombre de Daniel Leonard Wells. En ese momento tenía 57 años, vivía tranquilamente en Florida y nunca había sido arrestado por ningún delito grave. No estaba en el radar de nadie, pero su perfil genético coincidía perfectamente con el ADN recogido del cuerpo de Tanya McKinley. La confirmación llegó de forma indirecta. Los agentes lo pusieron bajo vigilancia y, en un momento determinado, lograron recuperar un cigarrillo que había desechado. La prueba fue concluyente. La correspondencia fue absoluta. Ahora, con el nombre del asesino en la mano, la policía necesitaba enfrentarlo. Wells fue arrestado en marzo de 2020. Cuando fue interrogado, negó conocer a Tanya. Dijo que nunca había estado con ella, pero al ser confrontado con la irrefutable evidencia de ADN, cambió su versión. Afirmó que habían tenido relaciones sexuales consentidas y que, después de una discusión, ella se había desmoronado. Pero los detalles de la escena, el estado del cuerpo y la brutalidad de los ataques contradecían completamente esta narrativa. Las autoridades estaban convencidas. Daniel Wells había violado y asesinado a Tanya esa noche vieja, y luego, durante 35 años, vivió como si nada hubiera pasado, impune, libre, invisible. Pero, ¿qué podría llevarlo a quitarle la vida a una joven que ni siquiera parecía conocerlo? ¿Cuál fue la verdadera motivación detrás de un crimen tan brutal? ¿Y por qué, tan pronto después de su arresto, tomó una decisión que impediría que se hiciera justicia plenamente? El arresto de Daniel Wells, en marzo de 2020, parecía, a primera vista, el resultado que la familia McKinley había estado esperando durante más de 3 décadas. Finalmente, después de 35 años de agonizante espera, se reveló el nombre del asesino de Tanya. La policía, la comunidad y los seres queridos de la víctima creían que el caso finalmente llegaría a juicio, a una rendición de cuentas formal y a un cierre digno del dolor que habían cargado durante tanto tiempo. Pero lo que vi después fue un nuevo golpe, inesperado y cruel. Durante el interrogatorio, Wells inicialmente negó rotundamente lo sucedido. Dijo que no conocía a Tanya, que nunca la había visto, pero cuando se enfrentó a evidencia definitiva de ADN, tomada de un cigarrillo que había desechado y comparada con material genético conservado durante décadas, su defensa cambió. Luego afirmó que tuvo relaciones sexuales consensuadas con Tanya esa noche y que una acalorada discusión terminó trágicamente. Un intento desesperado por suavizar los hechos, empujando la narrativa hacia una zona gris entre el consentimiento y la fatalidad. Pero los detalles de la escena del crimen, cuidadosamente conservados desde 1985, no dejaron lugar a dudas. El estado del cuerpo, la posición de la ropa, los signos de violencia física y el informe del forense apuntaban a un ataque brutal. No había señales de una discusión accidental. Había, efectivamente, pruebas claras de un ataque intencional, violento y cobarde. Incluso con la confesión, Wells parecía no aceptar la gravedad de lo que había hecho. La frialdad de sus palabras dejó claro que, para él, el crimen era parte de un pasado convenientemente enterrado, un capítulo oscuro que creía que nunca se vería obligado a revisitar. Pero la justicia estaba lista para actuar. Wells fue acusado formalmente de asesinato en primer grado y violación. El juicio sería el paso final para que la familia McKinley finalmente vea al responsable del asesinato de Tanya castigado por la ley. Sin embargo, apenas 2 semanas después de su arresto, Daniel Wells fue encontrado muerto en su celda en la cárcel del condado de Escambia. La causa oficial, suicidio. Al hacerlo, escapó del juicio, de la condena pública y de la carga de mirar a los ojos a las personas que destruyó. La noticia devastó a la familia de Tanya. Después de años de búsqueda de respuestas, enfrentando el silencio, la incertidumbre y las falsas esperanzas, todo lo que quedó fue un nombre y la ausencia de justicia completa. No habría testimonio ante el tribunal, no habría preguntas respondidas, no habría oportunidad de confrontarlo. Wells se llevó consigo los detalles de esa noche y con esto dejó abiertas las heridas de los que sobrevivieron. Aún así, la resolución del caso de Tanya McKinley pasó a la historia como un hito.
fue uno de los primeros casos de la región en resolverse mediante genealogía genética, una técnica que pronto resultaría fundamental para resolver docenas de casos sin resolver en todo Estados Unidos. Y aunque Wells nunca enfrentó un tribunal de justicia, su identidad revelada permitió que una verdad largamente enterrada saliera a la luz. Durante 35 años, el caso de Tanya McKinley ha simbolizado el dolor de la incertidumbre, una vida brutalmente truncada, una familia sumida en el silencio, un hijo criado con una verdad incompleta. El nombre del asesino, desaparecido durante tanto tiempo, finalmente apareció, pero ni siquiera eso trajo el alivio esperado. Daniel Wells escapó del peso de la ley y del dolor de ser confrontado por las vidas que destruyó. Para muchos, esto nunca será justicia plena, pero la verdad, aunque tarde, tiene poder. Gracias a la persistencia de los investigadores, el coraje de su familia y los avances científicos, Tanya ya no es solo un número más en las estadísticas. Tu historia ha sido contada, su memoria fue respetada y su muerte, finalmente, tuvo un desenlace. Este caso nos recuerda que el tiempo puede borrar las huellas, pero no borra la necesidad de respuestas, que la tecnología puede ser el puente entre el pasado y la justicia, y que por muy lejana que parezca, la verdad siempre encuentra un camino. Si esta historia te conmovió, considera darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien. Su atención ayuda a mantener viva la memoria de víctimas como Tanya y a impulsar la justicia, incluso si tarda mucho tiempo en llegar.